los lugares y vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, por lo que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Mientras vamos ahí, meditemos en qué es lo que hace que estemos hoy aquí, qué es lo que le da significado a nuestra presencia el día de hoy, o el querer leer las Escrituras, o el querer estudiar sobre la Biblia. ¿Cuál es la motivación que encontramos en conocer la Biblia? ¿Cuál es la motivación que encontramos en asistir a una reunión el domingo? ¿Cuál es nuestra esperanza en esto? Cuando nosotros hacemos una evaluación del cristianismo actual en su forma general, algo nos apunta a decirnos que algo no está funcionando como originalmente era. Bastaría con algo tan sencillo como escuchar la oración de un cristiano en nuestros días. Si escucháramos la oración de un cristiano en nuestros días, muchas veces encontraríamos oraciones como la siguiente: Señor, dame una casa grande. Dame, Señor, un carro nuevo. Señor, dame una empresa que impacte a las naciones. Y escucharíamos cosas como esas dentro de las oraciones de los cristianos hoy en día. Pero si pudiéramos viajar en el tiempo y visitar a nuestros hermanos del año 100 y pudiéramos ver sus oraciones y poder conocer lo que ellos estaban orando, escucharíamos oraciones como esta: Señor, dame el valor para no negar tu nombre aún enfrente de los leones. Y sabemos que esas eran sus oraciones porque las dejaron escritas en sus textos. Los primeros cristianos dejan escritos en sus textos cosas como: por favor, oren por mí. Un cristiano que iba a ser ejecutado, por favor, oren por mí, para que en la hora final el miedo no me gane y yo me acobarde. Oren por favor por mí, para que aún teniendo los leones enfrente, no me eche para atrás en mi fe. Y eso nos lleva a ver de que, como ellos veían el cristianismo, difiere radicalmente de cómo muchos hoy en día vemos el cristianismo. ¿Qué hay de diferente en la fe que ellos estaban viviendo de la fe que nosotros estamos viviendo? Y al ver las oraciones de unos con otros, nos damos cuenta que la fe que nosotros muchas veces vivimos es una fe que busca complacernos, una fe que busca tener nuestra realización, nuestra superación personal y el ser relevantes. Y eso es lo que muchas veces mueve nuestro corazón. Hay personas que incluso están dentro de una doctrina correcta y se vuelven dentro de la doctrina, sana doctrina, y predican la verdad, pero dentro de su corazón lo que anhelan es ser conocidos. Lo que anhelan es ser reconocidos. Que la gente les dé una palmada en la espalda y los reconozca. Y hay personas que buscan y vienen a la iglesia con el propósito de tener una realización personal. Y desde sus primeros versículos Juan nos está mostrando qué es lo que hace radicalmente diferente el cristianismo del primer siglo al que muchos de nosotros estamos viviendo. Hoy el cristianismo de esta época se ha adaptado a la filosofía de este mundo. ¿Cuál es la filosofía de este mundo? Tú eres el protagonista de tu vida. Tú eres el actor principal en tu vida. Y hemos adaptado el cristianismo a esto, como que ahora Jesús es un instrumento en nuestras vidas para que podamos ser verdaderamente los protagonistas de nuestra vida. Pero en estos primeros versos encontramos
¿Qué es lo que es radicalmente diferente al cristianismo del primer siglo? Un hombre que nos dice: yo no soy la estrella de mi vida, yo no soy el hombre más importante. Hay alguien más importante que yo. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace radicalmente diferente al cristianismo anterior al actual. En que hoy lo importante es el hombre. Ya en otras ocasiones hemos dicho lo que Packer decía con respecto a la iglesia. Dice: yo voy a la iglesia, me invitan de repente a una iglesia, dice Packer, y voy a esa iglesia a predicar, pero llego, me reciben, me dan un abrazo, me dicen bienvenido, una sonrisa, tal vez me regalen algo, voy, me buscan una silla cómoda, ponen pantallas para que no tenga que esforzarme en ver letras, escuchar, buscar en la Biblia, buscan todo, tienen cantos con melodías que buscan hacerme sentir bien, y al final salgo de esa iglesia y digo: qué bien me la pasé en esa iglesia, qué bien estuvo mi visita a esa iglesia. Pero dice Packer, eso es lo que está radicalmente mal en el cristianismo, que cuando llegamos a las iglesias me doy cuenta que el culto está diseñado para hacerme sentir bien a mí, que el culto está diseñado para que yo me sienta bien. Y eso es lo que hace nuestro cristianismo radicalmente diferente del cristianismo del primer siglo, que ahí todo está diseñado para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea glorificado. Entonces, mientras el mundo nos dice: tú eres el protagonista de tu vida, el Evangelio nos dice: toda tu vida consiste en hacer de Cristo el protagonista. Cristo creciendo, nosotros menguando. No importa quién somos nosotros, importa quién es Cristo. Y a menos que nuestro cristianismo no esté centrado en esto, en ver a Cristo por encima de todo, vamos a vivir cristianismos centrados en el hombre. Muchas iglesias viven cristianismos centrados en el hombre. Hemos incluso dentro de las iglesias elevado la figura pastoral a casi algo intocable, algo incuestionable. Nadie puede decirle nada y nadie puede confrontarlo en nada, y eso no es bíblicamente correcto. Todos los hombres fallamos, todos los hombres nos equivocamos y todos tenemos errores. Y lo que aquí en estos primeros versículos nos van a llevar a ver es que quien es verdaderamente relevante en el cristianismo no somos tú ni yo, es Cristo. Cristo es lo verdaderamente relevante dentro del cristianismo. No estamos aquí para que alguien me diga cómo resolver todos los problemas emocionales, psicológicos, para que yo pueda ser una persona plena, próspera, exitosa. No estamos aquí para eso, estamos aquí para conocer y rendir adoración a aquel que nos salvó por su gracia. Ese es el punto por el cual hoy estamos reunidos. Ese es el punto por el cual nos congregamos hoy. Recordar a aquel que fue quien pagó por nuestros pecados. Y no hay cosa más digna de recordar que quien ha pagado por nuestros pecados. No hay cosa más importante en la vida que constantemente traer a memoria que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que todo se trata de Él y no de nosotros. Podemos tener todo en la vida, y si no conocemos a Cristo, seremos los más miserables. Pero podemos no tener nada en la vida, pero si está Cristo con nosotros, nada de lo demás importa. Tenemos todo lo que necesitamos y lo que requerimos.
Y Juan el Bautista nos recuerda esto, porque veíamos la semana pasada cómo llega un grupo de hombres a preguntarle, ¿tú quién eres? Y él dice, claramente, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y él dice, no, yo solo soy la voz que clama en el desierto, enderezad vuestros caminos al Señor. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué está diciendo Juan el Bautista aquí? Yo no soy el protagonista, yo solo soy un mensajero enviado delante del protagonista. Ustedes están interesados en mí, pero no deben interesarse quién soy yo. Deben interesarse quién es que viene detrás de mí, porque yo solo vengo a abrirle camino a él. Y también veíamos que todo lo que Juan hizo y vivió, dice que es para que él fuera manifestado. Y esto nos lo va a recordar acá en Juan 1, versos del 29 al 34, que es lo que estaremos meditando el día de hoy. Juan capítulo 1, versos del 29 al 34. Este es el segundo testimonio relatado por Juan apóstol de Juan el Bautista sobre Cristo. Solo para que no nos confundamos, aquí tenemos a dos Juanes. Juan apóstol, que es quien está escribiendo el Evangelio. Juan el Bautista, que es quien está dando testimonio. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista, narrado y escrito acá por Juan el apóstol. Entonces dice, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nuevamente vemos a Juan, apóstol, que ha escrito toda esta narrativa, que ha escrito todo esto enfatizando algo. Cuando nosotros tenemos un texto y queremos enfatizarlo, queremos que destaque ese texto, ¿qué hacemos normalmente en nuestra época? Lo ponemos en negritas. Tú estás escribiendo, pones en negritas algo, ¿y qué quieres decir al ponerlo en negritas? Quiero enfatizar esto. En la antigüedad, cuando ellos querían enfatizar algo, lo hacían por medio de repetir eso algo. Nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo. ¿Qué hace repitiendo? Queriendo enfatizar eso. De hecho, los predicadores normalmente tratamos de enfatizar, repitiendo constantemente cuál es la idea central de lo que estamos predicando sobre el texto. Siempre lo estamos repitiendo, porque queremos enfatizar eso. Queremos que eso sea lo que se enfatiza y lo que, al menos si algo pueden recordar, sea esa idea central del texto. Y aquí Juan está enfatizando algo, Juan apóstol, al escribir el testimonio de Juan el Bautista. Hay algo que ya lo va repitiendo 3 veces. ¿Qué es eso que Juan apóstol ha repetido 3 veces en su narrativa de un testimonio de Juan el Bautista? En el verso 23, él hablaba de que él había llegado a enderezar los caminos para el Señor. Entonces, Juan ya desde ahí nos estaba hablando de que la centralidad no era él, sino alguien que venía posterior a él. Y esto es lo que Juan apóstol está tratando de enfatizar. Lo vemos en el verso 15, donde dice, Juan dio testimonio de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Lo vuelve a enfatizar en el verso 26 y 27, donde dice que él bautiza con agua, pero en medio de ellos hay alguien
que no conocen, este es el que viene después de mí, que es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y aquí, en nuestro texto de hoy, en el versículo 30, vuelve a decir lo mismo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En este capítulo ya nos ha repetido 3 veces el mismo testimonio de Juan Apóstol. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, porque es primero que yo. Y entonces, para hablarnos de Jesús como el Cristo, como el Mesías, lo primero que quiere Juan Apóstol que entendamos es, 1, la superioridad de Cristo, 2, la preexistencia de Cristo. ¿A qué nos referimos con la preexistencia de Cristo? De que Él, antes de que todas las cosas fueran creadas, Él ya existía, Él ya era, Él ya estaba ahí, Él es eterno. De hecho, el Evangelio de Juan empieza destacando esta cualidad del verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir en el principio era el verbo? En el principio ya existía el verbo, ya estaba el verbo. Es decir, el verbo es eterno. Es lo que quiere decir esa frase. En el principio era el verbo, es decir, el verbo es eterno. Antes de que todas las cosas tuvieran un principio, él ya era. Y nos quiere enfatizar esta parte para mostrarnos la gran superioridad de Cristo. Y este punto es llevarnos a cuán superior es Cristo, el verbo eterno de Dios, coexistente con el Padre y que era Dios. Y aquí nos está introduciendo a Juan el Bautista como alguien que está llegando para abrir camino, para preparar camino para alguien muy importante. Es lo que está tratando de enfatizar Juan. Nos está diciendo, Juan el Bautista vino para abrirle camino a alguien muy importante. A alguien muy, pero muy importante. A alguien superior. Que el mismo Juan el Bautista decía, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo no soy digno de ser el esclavo de menor rango dentro de su casa. Yo no soy digno de él. ¿Y quién es este alguien muy importante que aquí el texto nos está enfatizando? ¿A quién es que debe ser manifestado? Porque Juan aquí en el verso 30 y 31 nos dice que yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine bautizando con agua. Entonces Juan dice, todo lo que yo he hecho en la vida es para que alguien sea manifestado. Imagínate esto. Y ahí es donde vemos lo radical del cristianismo anterior al nuestro. A pesar de que todavía no está instaurado el cristianismo como lo conocemos, y no está todavía la iglesia del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, en este caso representado por los profetas y representado por Juan el Bautista, aún él sabe diciendo, mi vida, todo lo que yo he hecho en esta vida no consiste en darme gloria a mí, sino en que alguien más sea manifestado. Imagínate qué es vivir esto. No vivir para ti. Casi todo lo que hacemos lo hacemos viviendo, pensando en nosotros. Que te preguntaran, ¿cuál es el gran motivo de tu vida? Y que dijeras, el gran motivo de mi vida es que alguien más destaque por encima de mí. Y eso es lo que el Evangelio nos está diciendo. Que el gran motivo de nuestra vida es que alguien más destaque por encima de nosotros. Y ese alguien más que debe destacar por encima de nosotros es Cristo. Cristo. Esa es la razón por la que dice Juan, dice, todo lo que yo he hecho es para que Él sea manifestado. Y ese es nuestro título del día de hoy, la revelación del Mesías. La revelación del Mesías. ¿A qué nos referimos con la revelación del Mesías? La palabra revelación nos habla de algo que está oculto, de algo que está escondido, de algo que no ven los demás, pero que en un momento dado eso es descubierto y sale a la luz.
De hecho, cuando aquí Juan en el verso 31 nos está diciendo, yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso he venido bautizando con agua. Aquí la palabra que está usando manifestación también se puede traducir como revelación. De hecho, si ustedes tienen una Biblia más actual, como una NBI, se darán cuenta que su Biblia traduce este texto como para que Él fuera revelado. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? De que había alguien entre ellos que estaba oculto, que ellos no conocían. Pero el propósito de Juan para su vida, para todo lo que hacía, todo lo que se esforzaba, todo por lo que luchaba en la vida, era para que Él fuera manifestado, para que Él fuera revelado, para que ese alguien que estaba oculto saliera a la luz y dijera, Él es. Él es. Y por eso es que estamos ante el momento más pleno del ministerio de Juan. Porque estamos ante el texto donde dice, yo no le conocía, yo no sabía quién era, yo solo sé que vine para que alguien más fuera manifestado, pero les puedo decir que Él es. Eso está sucediendo en el texto que tenemos hoy aquí. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, bien, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Él es quien es superior. Él es quien estaba oculto entre ustedes, pero ustedes no conocían. Él es quien trae la gracia y la verdad. Él es quien trae la vida. Él es a quien deben ustedes prestar atención y decir, debemos conocer a Él. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y a esto nos está llevando Juan. Juan dice, yo vine delante de alguien que es muy importante, de alguien que es muy superior, de alguien que es tan importante que yo no soy digno de ser un esclavo para Él. Que yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él es quien verdaderamente importa. ¿Y por qué es quien Él verdaderamente importa? Para entender el ministerio de Juan el Bautista y lo que Juan el Bautista está anunciando, debemos ir a la parte donde Él mismo reconoce su ministerio. Porque cuando le preguntan, ¿y tú quién eres? Él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Para decir que Él es el cumplimiento de la profecía que está en Isaías 40. Veamos qué dice Isaías 40 para poder encontrar a qué nos está anunciando Juan y por qué es relevante para lo que aquí estamos viendo. Isaías está predicando en un tiempo donde el corazón de Israel está envuelto en pecado, donde el pueblo de Dios se ha desviado, está lleno de pecado y de maldad. El reino de Judá se ha corrompido, como también lo había hecho el reino del norte previamente Israel, y están en un momento muy bajo, en un momento muy triste para la historia, porque el pecado abunda en el pueblo de Dios. Pero en este tiempo viene un mensaje de esperanza. Y en medio de este abundar del pecado viene un mensaje de esperanza que dice en Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla el corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya se ha cumplido. Y miren que anuncia, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces Isaías 40 empieza diciéndonos un anuncio al pueblo de Dios, y es Dios anunciando a su pueblo diciendo, pueblo mío, consuélate, porque tus pecados son perdonados. Porque el tiempo de que tus pecados sean perdonados ha llegado. Así empieza Isaías
40 diciendo: pueblo mío, consuélate, porque el tiempo de perdón de pecados ha llegado. Y posteriormente nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad la calzada en soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y nos está diciendo que el anuncio del perdón de pecados para el pueblo de Dios, es decir, pueblo mío, consuélate porque tus pecados son perdonados. Este hecho, este tiempo, el cumplimiento de este tiempo, el tiempo se ha cumplido, está asociado con la voz de uno que clama en el desierto diciendo: enderezad vuestros caminos al Señor. Y eso es lo que se está cumpliendo en ese momento en Isaías. La redención, el perdón de pecados está llegando por medio de Cristo. Es lo que Isaías quiere que ellos comprendan en medio de su anuncio. Ellos habían llegado a preguntarle: ¿quién eres tú? No importa quién soy yo, lo importante es que yo lo único que hago es dar evidencia que el tiempo en el que perdón de los pecados por medio del Mesías ha llegado, que esto se ha cumplido, y que Él era únicamente una voz que clamaba y preparaba para el camino para alguien más importante. ¿Quién es este alguien más importante a quien la voz que clama en el desierto le prepara el camino? Nos dice Isaías: enderezad camino a Jehová. Es decir, Isaías nos dice que el tiempo y el cumplimiento del perdón de los pecados para el pueblo de Dios iba a estar asociado con la llegada de Dios, y que la gloria de Dios iba a manifestar de una forma que toda carne iba a poder verla. Es lo que nos está diciendo Isaías. Este es nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, manifestado en carne, la gloria de Dios hecha visible a los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la persona. Por eso es que Juan hace tanto énfasis en decir: no se pregunten por mí, no vean quién soy yo, no pregunten quién soy yo no soy el importante. El importante es quien viene después de mí, porque Él es superior a mí y es más importante que yo. Es lo que nos está diciendo Juan el Bautista en su testimonio, y es lo que Juan Apóstol ha enfatizado 3 veces, diciendo: Juan el Bautista no es el importante, es nuestro Señor Jesucristo, que con Él ha llegado el perdón de pecados, ha llegado la salvación al pueblo de Dios. Y por eso es que Juan acá va a hacer una confesión que tal vez para nosotros sea normal, pero es una confesión escandalosa, porque cuando Él ve a nuestro Señor Jesucristo, Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué esta es una declaración escandalosa? ¿Por qué decir que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es una declaración escandalosa porque está diciendo hace un instante que a quien Él iba a preparar camino era a Dios mismo. Y Juan nos ha dejado en claro desde el principio que el Verbo es Dios, pero ahora nos está diciendo que este mismo Verbo, a quien ha catalogado como Dios, a quien ha dicho que existe eternamente con el Padre, y quien es Jehová que viene a rescatar a su pueblo, también le da el título de: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a la vez Dios, el ser más poderoso que existe, y a la vez lo cataloga como un cordero, el animal más noble de todos, y cuya función para Israel es ser sacrificado. Ha catalogado al mismo que ha dicho: este es Dios, como que este es un sacrificio. Este es el que debe ser sacrificado.
Y ahí tenemos tanto a Dios hecho carne como a alguien que debe ser sacrificado para quitar el pecado del mundo. Veamos ese anuncio, el anuncio de perdón de pecados. ¿Te acuerdas que Isaías decía que la voz que clama en el desierto era la llegada del perdón de pecados para Israel? Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, porque sus pecados serán perdonados. Y Juan se cataloga él como esa voz que está clamando en el desierto y de que el perdón de pecados ha llegado. Pero Juan nos está revelando algo sumamente importante y nos está diciendo: mirad al Cordero que quita el pecado del mundo. Mirad que Él es quien va a quitar el pecado del mundo. Él es el cumplimiento de lo que ha dicho Isaías al decir: consuélense porque sus pecados van a ser perdonados. Pero esto a la vez debería causarles alguna admiración o algún asombro, porque ellos conocían la ley. Y la ley nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La ley dice: sin que la sangre de algo sea derramada, de alguien sea derramada, no hay perdón de pecados. Dice: Él es el Cordero de Dios. Y nuevamente Isaías está haciendo referencia, Juan el Bautista está haciendo referencia a algo de Isaías. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ese anuncio del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo está en Isaías 53, donde dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y entonces nos va a introducir a un personaje que se ha llamado el siervo sufriente, o el siervo que sufre. ¿Por qué? Porque nos va a decir que este personaje que nos introduce Isaías 53 dice que no va a haber hermosura en él, ni veremos inatractivo para que lo deseemos. Va a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que todos iban a esconder su rostro de él, y que iba a ser menospreciado, y no lo estimamos. Pero él iba a llevar nuestras enfermedades, sufrir nuestros dolores. Nosotros le íbamos a tener por azotado y herido de Dios y abatido, mas él iba a ser herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados iba a ser molido, y el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él, para que por su llaga nosotros fuéramos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo ha sido herido. Y se dispuso su sepultura con los impíos, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y el verso 10 ahí en Isaías 53 dice: y con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las inequidades de ellos. Isaías también nos introducía, así como nos decía que en Isaías 40, que para que el perdón de pecados al pueblo de Jehová llegara, para que el perdón de pecados al pueblo de Dios fuera posible, el anuncio iba a llegar con la llegada de alguien muy importante, que es Dios mismo. Dice: enderezad el camino a Jehová, la gloria de Dios se manifestará, y los ojos de los hombres verán esa gloria. Los hombres verán la gloria de Dios manifestada. Dice: para que el pecado del pueblo de Dios sea quitado, es necesario que Dios venga. Pero Isaías nos da otro detalle en el capítulo 53. Bueno, pero ¿qué se necesita para que este pecado sea quitado?
¿Cómo un Dios bueno y justo puede perdonar al pecador? Y Isaías 53 nos responde y nos dice que también, así como en el 40 nos apunta a que Jehová tenía que venir para que el pecado de todos fuera quitado, Isaías 53 nos anuncia que también tenía que presentarse alguien que era el siervo sufriente. Y que para que el pecado del pueblo de Dios sea quitado, este siervo sufriente debería cargar sobre él el pecado del pueblo. La maldad de ellos debería ser puesta en él, y él iba a ser abatido, él iba a ser molido, él iba a ser sacrificado para que el pueblo de Dios tuviera perdón y reconciliación. Entonces, cuando vamos uniendo Isaías y el perdón de pecados, nos dice, para que el perdón de pecados sea posible, este pueblo, Jehová debe venir. Pero también debe haber un siervo sufriente. Alguien que cargue con la maldad de este pueblo. Alguien que cargue con el pecado de este pueblo. Y alguien que se entregue a sí mismo como expiación por los pecados de ellos, al fin de pagar su deuda. Y el escándalo que Juan el Bautista nos está anunciando es este, que existe desde el principio, este que es más importante que yo, este que es eterno, este que es Dios. Él también es el siervo sufriente. Él también es el que debe morir por sus pecados. Él también es el que debe pagar a causa de sus culpas. Y encontramos que Cristo es nuestro Dios, pero Cristo es también el perdón para nuestros pecados. Solo en Cristo nuestro pecado puede ser perdonado. Solo Cristo puede quitar verdaderamente nuestra culpa. Juan el Bautista, su ministerio apuntaba algo para nosotros. Necesitan ser purificados. Eso es lo que Juan el Bautista nos decía, necesitan ser purificados. Reconózcanse como pecadores y entiendan que necesitan ser purificados, necesitan ser limpiados. Eso es lo que representaba el bautismo de Juan, la necesidad de ser limpiados. Si jamás hemos sentido tal peso por nuestros pecados y nuestra maldad, que hay en nuestro corazón una necesidad profunda de ser limpiados de esto, creo que no hemos llegado a comprender el Evangelio correctamente. Porque lo primero que el Evangelio va a hacer es mostrarnos la necesidad de ser limpiados y la necesidad de ser purificados. Para luego decirnos, Él es quien te purifica, Él es quien te limpia, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Y aquí es el anuncio del Evangelio. Nuestro Señor Jesús es el que purifica de pecado a este mundo. Tú y yo somos pecadores. ¿Cómo podemos ser purificados de nuestra inmundicia? ¿Cómo podemos ser purificados de nuestro pecado? ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios? Necesitamos ser purificados. Esto es solo posible en Cristo. En Cristo. Una de las grandes verdades que nosotros vemos en la Biblia es que para que Dios habite en medio del hombre, éste necesita ser purificado. ¿Cómo es eso posible? Pues cuando rescatan a Israel de Egipto, Dios les dice, voy a habitar en medio de ustedes. Pero antes de que la gloria de Dios descienda y llene el tabernáculo, ellos necesitan aprender que para que Dios esté habitando en medio de ellos, porque ellos son pecadores, necesitan que Dios los purifique primero. Y instituye Dios un sistema de sacrificios, de sacerdocio, pensado en la purificación del pueblo. Todo ese sistema, todo lo que tú estás leyendo en Levítico, y hay quienes dicen, Levítico me aburre porque iban a matar un cordero, y van a matar esto, y van a matar el otro, y van a derramar sangre, y todo eso.
Eso nos muestra qué es lo que se requiere para que Dios Santo habite con nosotros, que seamos purificados. Y había un día que se conocía como el día de la expiación, que era el día de la purificación. En este día mataban tanto un becerro como 2 machos cabríos, y mataban uno de los machos cabríos y el becerro, y regaban su sangre para purificar el lugar de reunión donde se manifestaba Dios. Y uno de ellos era llevado al desierto. Ponían sobre este macho cabrío la mano el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo sobre el macho cabrío, y luego era llevado a morir afuera del campamento, porque lo que estaban representando era de que estaban transfiriendo los pecados de Israel a ese macho cabrío, y le era llevado a morir fuera del campamento, a fin de que el campamento fuera puro, fuera purificado. Nos está diciendo Juan, este es Cristo, sobre quien nosotros ponemos nuestros pecados, y va a ir a morir fuera del campamento, llevando nuestros pecados para que nosotros podamos ser purificados. Mientras no haya en nuestro corazón el profundo deseo y necesidad de yo necesito ser limpiado, no va a haber esa profunda necesidad de Cristo. La gran necesidad de Cristo llega a nuestras vidas cuando nos damos cuenta de la gran necesidad de ser purificados, de ser limpiados. Y es Cristo el que nos purifica, es Cristo el que nos limpia. Y eso nos va a llevar a cómo Juan reconoce a Cristo. Entonces, ha dejado que la posición del Mesías es algo importante, es algo relevante, porque el perdón de pecados y la reconciliación con Dios depende de Él. Pero ¿cómo sabemos que Juan no se equivocó a la hora de decir Él es? ¿Qué tal era otro y Juan no se dio cuenta? Y Juan nos va a dar una evidencia de por qué está seguro que Él es. Porque dice, no lo conozco, pero sé que Él es. Y eso lo vamos a ver del 32 al 34. Dice, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre Él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo acá Juan el Bautista? Y que es escrito por Juan Apóstol, que había una señal de quién sería este hombre. Juan había sido enviado a preparar camino. Toda su vida la dedicó a un hombre que ni él conocía. Todo lo que hacía era para manifestar a un hombre que ni él conocía. Si yo no lo conocía, no sabía quién era. Toda su vida la dedicó. Pero había una señal inequívoca de quién iba a ser. Y era cuando viera una manifestación visible del Espíritu Santo sobre él. ¿Y por qué era importante la manifestación visible del Espíritu Santo? Porque el Mesías, la palabra Mesías, la palabra Cristo, significa ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Cuando decimos Cristo hablamos de ungido. Cuando hablamos de Mesías hablamos de ungido. ¿Y por qué es importante esto? Porque la característica principal del Mesías es que Él iba a ser ungido con el Espíritu Santo. Y eso no es algo que Juan el Bautista se inventó, sino que venía en las profecías de Isaías. En Isaías 61 ya decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar los corazones quebrantados, a publicar a los cautivos y a los presos libertad. Entonces, esta era la tarea del Mesías. Y el Mesías es Mesías porque es el ungido, y es porque el Espíritu de Jehová está sobre él. Eso quiere decir la palabra ungido, que el Espíritu de Jehová iba a estar sobre él para traer a libertad a los cautivos. Y Dios le dijo a Juan el Bautista, ¿cómo voy a saber quién es este que tiene el Espíritu? Dice,
no iba a ser una impresión que Juan iba a tener, no iba a ser como que una sensación de que sentí algo bonito cuando él se acercó, sino iba a ser algo visible que iba a manifestar al Espíritu Santo en Cristo, para que a Juan no le quedara dudas de quién era ese hombre tan importante a quien venía abriéndole camino. Y esto es lo que vemos, y es el testimonio que nos da Juan diciendo: Él es. Él es. Juan nos da la garantía de que este es el ungido de Dios por medio de la manifestación visible del Espíritu, no una sensación interna o una impresión que él tuvo, sino una manifestación visible dada para que él reconociera a quien le estaba abriendo camino. Pero este mismo nos anuncia la importancia de reconocerle, porque él, dice, es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante venir a Cristo para nosotros? ¿Por qué es lo más importante para nuestras vidas? Porque si venimos a Él, vamos a tener una carrera exitosa. Porque si venimos a Él, vamos a lograr nuestros sueños y metas en la vida. Vamos a venir a Cristo porque Él nos va a dar riquezas, prosperidad. ¿Esa es la razón por la cual venimos a Él? No, venimos a Él porque nos damos cuenta de que necesitamos ser purificados, de que necesitamos ser limpiados. Nos damos cuenta de cómo el pecado ha afectado nuestras vidas a tal punto que necesitamos ser purificados. La mayor necesidad de nuestro corazón es un grito que dice: yo necesito ser limpiado. Yo necesito que alguien me limpie de mi inmundicia. Yo estoy sucio de pecado y necesito que alguien me limpie. Y Juan dice: yo he venido bautizando con agua para anunciarlo a Él. El bautismo de Juan era un bautismo exterior, era una purificación. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Qué significa bautizar? El sentido en la Biblia de la palabra bautizar es lavar. Eso es lo que significa bautizar. La palabra bautizar significa lavar. Y cuando Juan está diciendo: yo he venido bautizando con agua, es decir, yo los estoy lavando con agua. ¿Y por qué esto era escandaloso ya en la época? Porque decirle a Israel que necesitaba ser lavado era fuerte. Es decir, el pueblo de Dios, ustedes deben ser lavados. ¿Por qué decirles que eran impuros? ¿Por qué crees que ningún sumo sacerdote llegó a bautizarse con Juan? ¿Por qué crees que ninguno de los líderes religiosos llegó a decir: bautízame? Porque sería reconocer que él era alguien impuro. Sería reconocer que era alguien que necesitaba ser lavado, que necesitaba ser limpiado. ¿Y qué hombre que tiene una posición eclesiástica va a decir: yo necesito ser lavado, yo necesito ser limpiado? ¿Y quiénes acudían más pronto? Los que eran más conscientes de su necesidad de ser lavados y limpiados. Pero Juan dice: yo los lavo con agua, yo los bautizo con agua, yo los sumerjo en agua para lavarlos, purificarlos con agua. Pero ustedes deben saber que la verdadera purificación no va a venir con agua, va a venir por el poder del Espíritu Santo. El verdadero lavamiento de ustedes va a ser con el Espíritu Santo. Pues si yo bautizo con agua, pero viene alguien que bautiza con el Espíritu Santo, es decir, alguien que los purifica, alguien que los lava por medio del poder del Espíritu Santo. El lavado con agua es un lavado externo, el lavado con el Espíritu Santo, la purificación del Espíritu Santo es algo interno que transforma nuestras vidas. Así que la mayor necesidad que nosotros tenemos hoy, si no hemos creído en Cristo, es esta: ser lavados de nuestra impureza, de tener esa conciencia de que necesitamos ser limpiados. Yo necesito ser lavado, y el único que me puede lavar eficazmente con el Espíritu es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos lleva a un punto de conclusión: Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero, Él es. Aquí en todo esto que acabamos de leer hay un mandato. ¿Y qué es el mandato para nosotros hoy? El imperativo está en la frase he aquí. En su sentido original lo que Juan está diciendo es: miren,
Vienen gente de todos lados a ver a Juan. Hay gente rodeando a Juan. Él está bautizando y viene gente que está diciendo: yo soy impuro y necesito ser limpiado. Yo soy impuro y necesito ser lavado, le están diciendo a Juan. Y a estos hombres que están ahí buscando a Juan y están llegando para ser bautizados por Juan, Él les dice: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien verdaderamente puede quitar su pecado. Él es quien verdaderamente puede limpiarlos de su pecado. Él es quien verdaderamente puede purificarlos. Y el mandato es: miren, pongan los ojos en Él. Es lo que significa esa expresión. Pongan los ojos en Él. Pongan los ojos en Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el mandato para nosotros hoy. Pongamos los ojos en Cristo. Pongamos la vista en Él. Pongamos nuestra atención en Él. Miremos a Él, porque Él es el único que puede purificarnos, el único que puede limpiarnos. Corramos de aquí en adelante la carrera de la fe, pero con un solo objetivo, con los ojos puestos en un solo lugar. Y nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y solo en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Dios. Cristo es todo para nosotros. Pongamos los ojos en Cristo. Somos dados a quitar los ojos de Cristo. Somos dados a poner los ojos en nuestros problemas. Somos dados a poner los ojos en nuestra aflicción, en nuestro dolor. Pero constantemente debemos recordarnos qué es lo que va a hacer que mi vida se parezca más al cristianismo del primer siglo que al cristianismo moderno. ¿Qué es lo que va a hacer que mi existencia acá sea realmente significativa? ¿Qué es lo que va a marcar verdaderamente la diferencia en mi vida? Poner los ojos en Cristo. Mirar a Él, al Cordero de Dios. Poner mi fe en Él y creer que Él es el único que puede limpiar mis pecados y la única razón de mi vida. Así es como debemos vivir cada uno de nosotros. Así es como debemos vivir cada uno de nosotros, viviendo para Cristo, para que Él sea engrandecido, para que Él sea exaltado, para que en Él seamos purificados y limpiados de nuestros pecados. Yo no puedo limpiarme a mí mismo, yo no puedo purificarme a mí mismo, solo Cristo puede limpiarme. ¿Hasta dónde ha llevado tu pecado? El pecado destruye todo, destruye familias, el pecado destruye nuestra vida. Tal vez tu familia está destruida por el pecado. Tal vez tus hijos están destruidos por el pecado. Tu vida misma está destruida por el pecado. Estamos destruidos por el pecado. ¿Y qué hacemos cuando un matrimonio está fracasando y decimos: estamos destruidos por el pecado? Mira, échale ganas tú, le echo ganas yo y vas a ver cómo vamos a salir adelante. No. Cristo es la esperanza. Solo Cristo puede purificarnos. Solo Cristo es quien puede traer salvación donde el pecado ha traído destrucción. ¿Qué voy a decir? Voy a esforzarme más. Casi cuando alguien viene y dice: fallé, hice esto, pero de ahora en adelante me voy a esforzar más, le voy a echar más ganas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No somos nosotros los que nos purificamos del pecado. No son nuestros actos los que nos van a traer pureza del pecado, ni son nosotros los que vamos a llevar la carga del pecado. Nosotros muchas veces queremos castigarnos por el pecado. Decir: hice esto, ahora voy a hacer el doble. Es Cristo en quien debemos poner los ojos. Todo lo que ha sido destruido por el pecado solo puede tener esperanza en Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita
el pecado de este mundo. Hay padres que ven a sus hijos entregados al pecado y les dicen: hijo, no hagas eso porque somos cristianos. Hijo, compórtate de esta manera, tú debes comportarte así y hacer esto. Cuando como padres lo que deberíamos hacer es decir: hijo, mira a Cristo. Pon tus ojos en Cristo, que es la única esperanza para tu pecado. A veces hijos cristianos con sus padres le dicen: estás mal porque haces esto, estás mal porque haces lo otro, estás mal porque buscas aquello, está mal, deja de hacer esto. Cuando lo que le deberíamos decir a nuestros padres es: papás, miren a Cristo. Solo en Él su pecado es perdonado. Solo en Él hay limpieza y purificación de sus pecados. Nadie purifica a nadie. Hay familias que llevan a sus hijos al pastor y dicen: ahí se los traje para que lo corrija, para que me lo cambie. Incluso hay algunos casos en otras iglesias, no aquí, de esposas que le llevan a su esposo al pastor para decir: pastor, ahí se lo traje para que me lo corrija. Ningún pastor corrige a nadie. No tenemos la capacidad de transformar a nadie, no somos nadie. Cristo lo es todo. Lo único que yo puedo hacer para el bien de sus familias y el bien de ustedes es decirles: pongan los ojos en Cristo. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada significativo para que ustedes sean mejores personas. Lo único que puedo hacer es decirles: miren a Cristo. Pongan los ojos en Cristo. Síganlo a Él. Porque todos nosotros no somos nada, pero Cristo lo es todo. Y en Él hay purificación de pecados. Así que si hemos estado batallando con nuestra fe, si hemos batallado con el pecado, veamos hoy a Cristo y sigamos la instrucción de Juan el Bautista. Mira a Cristo. Pon los ojos en Cristo. Pon en eso toda tu esperanza. Que de hoy en adelante, el día que la muerte nos encuentre, nuestros ojos, nuestra mirada esté puesta en Cristo. Si ya hemos puesto nuestra mirada en Cristo, perseveremos en esto. Perseveremos en esto hasta el final. Pero si no, pongamos hoy nuestros ojos en Cristo. Nada importa si Cristo no lo es todo en nuestras vidas. Solo así nuestro cristianismo va a ser significativo para la eternidad y no solo un instrumento para vivir más cómodos en esta vida. Que Cristo lo sea todo. Que Cristo lo sea todo. Ya te lo he dicho en otra ocasión, pero lo vuelvo a repetir porque creo que es importante. Que vivamos de tal manera que el día de mañana, cuando ya no estemos en esta tierra, y le pregunten a nuestros hijos: ¿cómo definirías a tu papá o a tu mamá en una frase? Digan: para él o para ella, Cristo lo era todo. Cuando vemos la Biblia y vemos a qué es la frase característica de los discípulos. Si pudiéramos definir a los discípulos de la Biblia en una frase, ¿cuál sería? Y dejando todo, le siguieron. Y dejando todo, le siguieron. Que nuestra vida sea vivida de tal forma que Cristo lo sea todo. En escasez, en abundancia o en cualquier situación, podamos estar confiados en una sola cosa: Cristo lo es todo. Así que oremos para que Dios, por su gracia, nos dé la capacidad de perseverar en Cristo hasta el final. Él siéndolo todo. Él siendo la esperanza para todo lo que el pecado ha dañado. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque podemos meditar en tu palabra. Podemos ver la importancia de quién eres tú, Señor. Oh, mi Dios. Es importante en nuestras vidas, Señor, conocernos entre nosotros. Es importante en nuestras vidas conocer a nuestros hermanos, conocer a nuestros padres, conocer a nuestro cónyuge, Señor.
Es importante conocer, pero lo que es verdaderamente importante es conocerte a ti, conocer al Dios eterno, conocer al enviado de Dios, el Verbo eterno que vino a este mundo para que seamos reconciliados con Dios. El pecado ha dañado todo en nuestra vida. Oh, mi Dios, el pecado ha dañado todo en nuestra vida. Hay personas aquí, mi Dios, que tal vez ya no encuentran sentido a su vida a causa del pecado. Porque el pecado de alguien más los ha destruido, Señora. Y también su propio pecado los ha destruido, mi Dios. Pero el pecado ha destruido todo cuanto conocemos. Hemos visto matrimonios destruidos por el pecado. Hemos visto familias acabadas por el pecado. Hemos visto hombres talentosos, llenos de tantos dones, destruidos por el pecado. Hemos visto iglesias enteras destruidas por el pecado. Hemos visto naciones enteras destruidas por el pecado. El pecado lo ha destruido todo. Pero la esperanza para todo lo que el pecado ha destruido no está en nosotros. No está en nuestra capacidad de restaurarlo. No está porque somos lo suficientemente inteligentes para restaurar lo que se ha perdido. Nuestra única esperanza ante el pecado es una: Cristo, nuestra esperanza de gloria. Así, mi Dios, que no permitas que confiemos en nosotros mismos, condenándonos a la destrucción. No permitas que confiemos en nuestra capacidad para hacer las cosas y llevando con ello a la muerte todo. Sino, Señor, concédenos hoy por tu buena voluntad y tu gracia, confiar solo en Cristo. Solo en Cristo poner nuestra esperanza. Él es el Cordero, el siervo sufriente que quita el pecado de este mundo, el que nos limpia y nos purifica, Señor. Oh Dios, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados. Solo Cristo nos limpia, solo Cristo nos purifica. Señor, no tenemos más esperanza en esta vida que la esperanza que tenemos en Cristo. Señor, te ruego que a cada uno nos enseñes a depender solo de Cristo. Y tú sabrás, mi Dios, qué es que cada uno de los que está acá aprenda a depender de Cristo. Tú sabrás el trato que tendrás con cada uno, a fin de que a cada uno nos quede claro de que Cristo lo es todo. Pero te agradecemos porque por duro que pueda ser ese trato para hacernos entender que Cristo lo es todo, sería peor si nos dejaras a la deriva sin que Cristo fuera todo para nosotros. Sería más destructivo, sería más terrible. Pero has tenido misericordia de nosotros y en tu amor nos has llamado y nos haces ver por medio de diferentes situaciones que Cristo lo es todo. Que eso sea, Señor, nuestra vida, que esa sea nuestra fe, que eso caracterice a cada uno de nosotros y a esta iglesia, Señor, que Cristo lo es todo. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.